Hey, ¿cómo estamos, comunidad? En este vídeo vamos a hablar sobre la seguridad del rey. La seguridad del rey y la importancia del enroque. En vídeos anteriores ya hablamos sobre otros principios de apertura, como es el control del centro con sus respectivos setups y el desarrollo de piezas encontrando las mejores casillas para ellas. En este vídeo vamos a centrarnos simplemente en el rey y en su seguridad. Vamos con el primer diagrama. El primer diagrama lo que veis es simplemente el rey, de lo que vamos a hablar en este vídeo, que está solo. Vamos a intentar sacar unas conclusiones de lo que estamos viendo. Vale, el rey está en su casilla inicial, en E1. En E1 porque es blanca, si estuviera en negras pues sería E8, si fuéramos negras. En E1, ¿qué ocurre? Que si dejamos el rey en el centro, que no te lo recomienda porque los principios de apertura son control del centro, desarrolla las piezas y pon tu rey a salvo. Cuando dicen pon tu rey a salvo, sí, normalmente el rey no hay que dejarlo en el centro. Hay excepciones, pero generalmente se tiene que enrocar. Tenemos que enrocarnos, buscar el enroque, ya sea corto o largo, y ahora vamos a ver por qué. El rey, si lo dejamos en el centro y yo tiro flechas, por ejemplo, hago esta flecha, está por aquí. Bueno, lo voy a poner de color amarillo mejor. Está por aquí y está por aquí. He hecho 3 flechas que llegan al rey. Normalmente desde el bando enemigo o desde la posición del rival, ¿no? Desde la posición de la mitad del tablero hacia nosotros. Aquí vemos 3 flechas. 3 flechas que vienen hacia nosotros. 3 líneas. Una que es que va desde E8, E7, E6, ¿no? Va en línea recta hasta E1. Esto podría ser, por ejemplo, una torre que nos está mirando o una dama, así como ejemplo. Luego la diagonal de A5 hasta E1. Esto podría ser, pues por ejemplo, una dama, un alfil, ¿no? Y lo mismo pasa con H4, H4, G3, F2, E1. Tenemos 2 diagonales que llegan a nuestro rey y una columna que, bueno, que si está abierta también llegaría a nuestro rey. Entonces tenemos 3 lados por donde nos pueden atacar. Esto un poquito viene a decir que nos pueden atacar tanto por el centro, si el rey lo dejamos en el centro, nos pueden atacar por el centro, por el flanco de rey, que sería este lado, y por el flanco de dama, que sería este lado. Nos atacan por 3 lados, ¿no? Por el centro, por un lado y por el otro. Vamos, el rey no está muy a salvo en el centro del tablero porque le ataca las piezas por diferentes sitios. Ahora vamos a ver qué ocurre si ponemos el rey en el lado corto, ¿no? Si hubiéramos enrocado en corto, el rey estaría en G1 y ¿desde dónde le atacarían? Bueno, vamos a tirar flechas de acción. Por ejemplo, una flecha por aquí y otra flecha por aquí. Ahora mismo le atacan desde 2 lados, no desde 3. Le atacan, por ejemplo, que vaya directo al rey la columna G, por ejemplo, si colocamos una torre o una dama, y la diagonal de A7 hasta G1. Esto es importante, es simplemente un poco anecdótico y una forma de ver que el rey, estando en un lado, no le atacan tanto como si está en el centro, porque en el centro llega más piezas a él. En cambio, si está en el lado corto, pues llegan menos piezas, ¿no? Aquí nos atacarían 2 lados, una diagonal y una columna, y en el centro 2 diagonales y una columna. Pero aquí estaría un poquito más seguro. ¿Qué pasa si lo ponemos en el lado largo? Vamos a ver cómo nos atacan. Vale, tenemos una columna, la columna de C que está llegando a nuestro rey, la diagonal desde H6 hasta C1 y la diagonal, una diagonal pequeñita, pues si tengo que poner que va desde A3 hasta C1. Pero tú dices, Rodri, pero esta diagonal pequeñita no la has puesto antes con el enroque corto. Bueno, la diagonal pequeñita directamente era esta, lo que pasa que desde aquí no me pueden atacar porque estaría mi rey, ¿vale? Mi rey como controlaría y es muy difícil que controlen esta columna porque que llega aquí una pieza, un alfil o una dama, es muy complicado. Si llega aquí directamente va a ser mate, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el lado? ¿Qué ocurre con el lado? Con el lado largo. Con el lado largo lo que ocurre es que un alfil sí que podría llegar aquí, ¿no? Por ejemplo, tengo un alfil y si llevo el alfil desde aquí hasta A3, me está dando jaque. Entonces esto sí que es más plausible que se dé. Entonces me estás diciendo, Rodri, ¿qué ocurre? ¿El lado largo es más inseguro que el lado corto? ¿El lado largo es igual de peligroso que tenerlo en el centro? Bien, vamos a ver. En el centro teníamos 3, ¿no? Teníamos 3 que llevaban a nuestro rey. En el lado corto teníamos 2. Y en el lado largo, estando el rey aquí, tenemos 3 también. Lo que pasa que, bueno, son 3, vamos a ver por qué. Porque 3 y en el lado corto 2. ¿Es más importante dejarlo en el centro o en el lado largo? ¿En el centro o en el lado corto? ¿En el corto o en el lado largo? Qué lío, ¿no? Vamos a intentar con los siguientes diagramas sacar un poco conclusiones de los enroques y por qué es importante tenerlo en uno, en otro, cuándo con uno y cuándo con otro. Vamos con el siguiente, gente. No os asustéis, gente, no os asustéis. Lo más importante es estar con ganas siempre. Let's go. Aquí. Esta en la posición inicial, vosotros la veis y decís, Rodri, ¿qué tiene de especial? No, de especial no tiene nada, o sí, depende, ¿no? Para nosotros sí, los ajedrecistas nos encanta ver esta posición porque nos gusta mucho el ajedrez. Vamos ahí.
Tenemos esta posición. El rey está en el centro del tablero, como veis, y lo único que quería explicar con este diagrama es que nos pueden ir desde aquí o desde aquí, que eso ya lo habíamos explicado antes, pero ¿qué ocurre? No siempre nos van a poder atacar desde todos lados. Por ejemplo, normalmente a mí me dicen que ocupe el centro, ¿no? Que ocupe el centro, entonces yo, por ejemplo, puedo ocupar el centro aquí y tengo el centro, significa que una torre desde aquí no puede atacarme de momento. Si tengo un centro así que está defendido, ¿vale? Por ejemplo, si estoy aquí defendiendo con el centro, esta columna no me atacan. O yo puedo cerrar aquí para que con una torre no lleguen a mi rey. Podría ser. Otro lado por donde me pueden atacar. Desde aquí o desde aquí. ¿Qué pasa si me atacan desde el flanco de dama? Bueno, si me atacan desde el flanco de dama, yo tengo mi caballo que se interpone, pero me estarían clavando el caballo. Por eso es importante quitarlo, porque el caballo tiene que poder moverse y mi rey tiene que estar a salvo. Normalmente por eso elegimos un lado con el rey, el corto o el largo. Y desde la derecha también una dama muchas veces suele venir aquí por esta diagonal para atacarme, pero en estos momentos no es tan importante porque el caballo es una pieza que defiende muy bien al rey, ya que controla las casillas por donde podría entrar una dama y molestarme, por la diagonal de influencia, ¿verdad? Además, los típicos patrones de mate siempre es sobre este punto F2 y F7, y si la dama viene, siempre el caballito está muy bien aquí defendiendo. Si este caballo no estuviera, entonces sí que corro mucho más peligro, porque la dama ya directamente estaría mirando a mi rey. Pero bueno, simplemente hemos analizado la posición y vamos con el siguiente diagrama. Ahora es cuando vamos a empezar a sacar un poco las conclusiones. Aquí, lo primero, tenemos dos tipos de enroque, ¿no? El rey tiene que estar mirando a la torre, o sea, tiene que haber espacio entre la torre y el rey para poder enrocarse y que no se haya movido ninguna de las dos, ni que esté ninguna de las casillas amenazada por ninguna otra pieza, ni estar en jaque. Pero ahí, bueno, ahí tienen las reglas de cuándo enrocarnos y cuándo no, en otro vídeo de movimientos fáciles, ¿no? Para principiantes ahí. Y aquí lo mismo. Entonces tú dices, ¿me enroco en corto o me enroco en largo? Buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí podría enrocarme en corto. Y fijaos que el rey iría hasta aquí, hasta G. Y lo que hemos dicho antes, ¿no? Le coloco la torre, ¿vale? Y si me enroco en largo, iría también a casilla negra, ¿vale? Pero para el otro lado. ¿Qué diferencia hay entre el enroque corto y el enroque largo? Vale, el enroque corto, yo cuando lo hago, fijaos que la casilla que dejo, solo dejo una casilla a mi lado, al lado del rey. Y si me enroco en largo, dejo dos. Quiere decir que mi rey en el lado largo está un poquito más desprotegido porque hay un hueco que no he cubierto, o tengo más hueco por cubrir que en el lado corto. Significa que el lado corto normalmente cubro un poquito todo, me falta solo una casilla, pero bueno, estoy más o menos cubriendo todo. Pero en el lado largo estoy dejando aquí, por ejemplo, esta casilla que me preocupa bastante, porque podría venir, por ejemplo, aquí una torre. Aquí me podría venir una torre a darme jaque. En cambio, si yo me enroco en corto, una torre aquí no valdría porque yo capturaría. Ya simplemente por eso quiere decir que el lado corto es un poquito más seguro que el lado largo. Pero ya sabes que cada cosa tiene sus pros y sus contras y hay que saber cuáles son. Ahora vamos con el corto. Vamos a intentar desarrollar las piezas. Simplemente intentar llegar al enroque corto. ¿Cuáles son las jugadas naturales para llegar al enroque corto? Siguiendo el orden y respetando los principios de apertura. Bueno, yo podría hacer E4. Con negras no voy a mover, ¿vale? Simplemente lo voy a plantar con blancas. Y os tenéis que acordar de el orden de los movimientos y cómo salen las piezas. Vale, peoncito, ocupamos el centro, ya sabéis. Hago caballo, hago por ejemplo alfil y me enroco. Hago así y me enroco. Ya está. Esta es la forma más óptima de enrocarme. Y tú dices, Rodri, te has enrocado, pero ¿me puedes explicar ahí un poquito qué ha ocurrido con el enroque corto? Vale, pues mira, fijaos. Aquí yo para enrocarme, si voy para atrás, yo para enrocarme en corto necesito ¿cuántos tiempos? Necesito, bueno, tengo que mover el peón, ¿vale? Pero una vez mueva el peón, necesito dos tiempos. Dos tiempos, o sea, tres tiempos, porque dos tiempos son de quitar el caballo y el alfil, o sea, tengo que sacar dos piezas, entonces yo lo hago, enroque corto, ¿vale? Saco primero el caballo, luego el alfil, respetando el orden, y luego ya me enroco tranquilamente, enroque en corto. Ok, aquí ya tendríamos el enroque corto, estamos perfectos, nuestro rey a salvo. ¿Y para qué sirve el enroque corto o el enroque largo? Normalmente no solo ponemos el rey a salvo, sino que también la torre puede venir al centro y debe venir al centro para ejercer influencia y controlarlo con otra pieza, y si se abre la columna ya estaría atacando al rey por rayos X. Esto es con el enroque corto. ¿Y qué pasa con el enroque largo? ¿Cómo puedo llegar al enroque largo? Vale, tenemos esta posición y vamos a hacer lo mismo, llegar al enroque largo. Antes, fijaos que, ¿por qué se dice corto y largo? Corto porque entre el rey y la torre tengo que sacar el caballo y el alfil, o sea, dos piezas, pero en el largo necesito más tiempos. Necesitaría aquí sacar el caballo, el alfil y también la dama. Cosa que en el enroque corto no. Por eso el enroque largo
me lleva un poquito más de tiempo, me lleva un tiempo más que el corto. Vamos a mover, por ejemplo, hago D4, caballo, siempre el orden peón, primero ocupando el centro con los peones, luego las piezas, suele ser primero las piezas menores. ¿Y en qué orden? Primero caballo y luego alfil. El alfil lo saco y antes ya me podía enrocar directamente, pero ahora ya no. Ahora tengo que primero sacar la dama. Entonces saco la dama, ya sea de 2 o de 3, por ejemplo de 2, y ya me enroco en corto. O sea, perdón, en corto, en largo. Me he enrocado en largo, he sacado las piezas de manera natural, ocupando el centro. Y vamos a ver las características. Lo que hemos dicho antes, fijaos, que al estar enrocado en largo, estoy dejando una casilla que está un poco vacía y no la estoy cubriendo con mi rey. O sea, aquí podría colocar una torre si se abre la columna y podría ser un poco peligroso. ¿Qué jugada se suele hacer cuando estamos enrocados en largo? Bueno, lo veremos en los siguientes diagramas. Pero bueno, ya veis la torre en la columna que puede abrirse, ¿no? Junto con la dama. Y aquí tengo el rey a salvo. Ya no está tan en el centro como antes. Antes estaba en E1. Y cuando me enroco en corto lo coloco en G1 y cuando me enroco en largo en C1. Vamos con el siguiente diagrama. El siguiente diagrama, aquí estamos. Aquí estáis viendo directamente cuál es el setup del enroque corto clásico. ¿Por qué clásico? Bueno, el enroque corto queda así, con el rey en G1, la torre en F1, que normalmente si tengo que hacer un movimiento ahora con blancas, puede ser torre E1 para ocupar la columna abierta, la columna D, y ejercer influencia con mi torre. Las torres donde ejercen su potencial son en columnas abiertas. Y está el caballo, una pieza muy importante que suele estar con el rey. Bueno, no lo he dicho, los peones es importante que estén, ¿vale? Si no están los peones, pues están llegando a mi rey directamente. El rey tiene que tener sus peones intactos. Normalmente esta es la estructura de peones, fijaos. F2, G2 y H2, intactos. Intactos quiere decir que no los he movido. No puedo empezar a hacer magia lanzando los peones para arriba porque entonces mi rey se queda desprotegido. Importante no mover mucho los peones. Y si muevo los peones, ¿qué peones mover? Ahora lo veremos. Pero también tenemos que observar este caballo. Este caballo es clave. ¿Por qué? Porque está defendiendo un peón que puede ser atacado, por ejemplo, con una torre y con un alfil desde aquí. Y para no tener que protegerlo solo con mi rey, también lo protejo con el caballo. La pieza defensora del enroque, el caballo, suele ser esta casilla. Porque el caballo desde G1 se desarrolla por F3. El caballo siempre está muy bien protegiendo al enroque. Este es el enroque clásico, el setup clásico. Enroque corto con el caballo defensor, el caballo de F3, que me da un poquito más de seguridad al rey. Y la torre, también al lado del rey, a veces se suele mover y normalmente a la columna E1. Después de la columna E1, lo que se suele dar es la jugada. Si tenemos que hacer una jugada de peón, porque dices, ay Rodri, tengo que mover un peón, no sé qué peón mover. Puedo mover este, puedo mover este. Normalmente se suele dar un espacio para que no nos den el mate del pasillo, ¿vale? Porque a veces existe el mate del pasillo abajo y tenemos que ver cómo moverlo. Si movemos, por ejemplo, este peón, hay un problema y es que me dejas casillas débiles. Casillas débiles que son las casillas de blancas. Entonces no suele ser buena jugada. ¿Cuál suele ser recomendable? Suele ser recomendable mover el otro, mover el peón de H. Si yo muevo el peón de H3, ahora mismo no habría ningún problema porque ya el rey tiene alguna casilla para salir. Y estoy cubriendo, por ejemplo, temas como si el alfil viene aquí, alfil G4 no podría porque estaría capturando. Con esta casilla, con este peón, controlo la casilla G4 y tengo, digamos, todo cubierto. No puedes colarte con ninguna pieza y no tengo huecos. Directamente estoy muy bien, ¿vale? Este peón protege esta casilla, esta. No te puedes colar. Este sería el setup perfecto y el que más se da en la práctica. Ahora vamos a ver otro setup. Ahora tenemos este. Este es el enroque corto con fianchetto. ¿Qué es el fianchetto? Cuando tenemos esta estructura. Ahora ya no solo tenemos el caballo defensor, sino que también tenemos el alfil. El alfil de G2. El alfil de G2, ya sabéis, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque le doy más seguridad a mi rey. Realmente no solo está el caballo, sino que está también el alfil, que normalmente tiene esta estructura. Es importante porque si no el alfil no puede estar aquí. Antes, si el alfil no estuviera, si yo quito el alfil, fijaos que quedan débiles estas casillas. Pero si yo lo quito, sí que quedan débiles, pero al tenerlo estoy cubriendo estas casillas. Entonces el alfil es importante hacerlo. ¿Cuál suele ser un método de ataque contra un alfil de fianchetto? Pues cambiar este alfil. Intentar cambiar un alfil de blancas, por ejemplo, te lo cambio aquí. Y si este alfil desaparece, mi rey está un poquito más débil porque las casillas blancas sufren al no estar el alfil de fianchetto que las cubre. Este es el setup clásico también con fianchetto, ¿no? Enroque corto, fianchetto, ya sabéis, la torre puede venir aquí, también puedo hacer incluso un H3 para que no venga aquí. Y está todo muy muy compacto y muy sólido, muy protegido para evitar ataques del rival. Ahora vamos con otro diagrama que es el enroque largo. El enroque largo queda así. Los peones, ya sabéis, el caballito, el caballo defensor, pero el enroque largo.
La torre, normalmente la columna abierta, no tiene por qué ser columna abierta, a lo mejor hay un peón aquí, pero bueno, se suele abrir la columna. La torre ejerce influencia. ¿Y qué problema hay? Que estas casillas, normalmente la casilla de A está un poquito desprotegida porque nuestro rey no la cubre. Por eso, una jugada temática en enroque largo suele ser la jugada Rey B1. Rey B1 es una jugada temática que se suele hacer siempre para cubrir un poquito. Y ahora es como si fuera enroque corto, pero con mi torre en la columna abierta, ya colocada, ¿no? Entonces la torre y el rey suelen estar ya bien colocados. ¿Se pueden mover los peones? Se pueden mover los peones, pero acordaos, si yo muevo este peón, si yo muevo el peón aquí, estoy dejando las casillas débiles. Pero si tengo que hacer un movimiento, normalmente suele ser este peoncito. Yo muevo este peón para controlar y evitar que vengan aquí a molestarme al caballo. Aunque no se suelen tocar los peones del enroque largo porque a veces existen sacrificios. Pero si tengo que elegir un peón que mover, suele ser este antes que este, ¿vale? Si muevo este, las casillas negras sufren mucho. Vamos a ver otro setup. Aquí tenemos el mismo enroque largo, pero con fianchetto. Fijaos, esta estructura no me gusta, pero con el alfil sí. Porque el alfil cubre las casillas débiles que se me quedan al tener esta estructura de peones. El rey, si tuviera que hacer una jugada, ¿cuál sería? Pues hago rey aquí y consolido metiendo un defensor más. No solo el caballo defiende este peón, sino también el rey, y evito que me molesten por la columna. Este sería el enroque largo, el setup con fianchetto. Ya hemos visto un poco enroque corto, el clásico simplemente con caballo defensor, y también con fianchetto y caballo, ¿no? Y el enroque largo lo mismo, con caballo defensor y fianchetto. Vamos a ver las siguientes, y aquí tenemos los últimos diagramas. Tenemos este diagrama, y vosotros tenéis aquí dos opciones y tenéis que elegir para el vídeo, a ver si encuentras cuál es el mejor plan. Pero digamos que somos blancas y tenemos que elegir un lado. Puede ser enroque corto o enroque largo. ¿Dónde nos enrocamos y por qué? Para el vídeo, dale al vídeo ahora sí. Le das al vídeo y vamos a ver un poco la solución. Yo me puedo enrocar en corto, que es buena jugada, no es que sea mala jugada ni mucho menos. Yo podría enrocarme en corto, es buena jugada. Fíjate, ya tengo el centro perfecto, con mi setup muy bien, el alfil bien colocado, este alfil también, los caballitos ahí en el centro, la dama muy bien en la casilla 2 para que conecten las torres cuando me enroque, fenomenal, ¿no? Lo siguiente va a ser llevar las torres al centro, puedo llevar también un H3 después, un A3, fenomenal, o A4, intentar expandirme. Esta es una buena jugada, es una jugada razonable, pero ¿qué ocurre? Normalmente cuando tenemos aquí el centro muy fuerte, puede existir la jugada E5, pero ya estamos fijaos, estamos mirando, el rival ya se ha enrocado y todavía nosotros no, o sea, somos flexibles. Al no habernos enrocado podemos elegir el lado, y ya sabiendo que el rival se ha decantado y ha elegido el lado él, significa que nosotros tenemos que ir a por su rey, que está en el lado corto. Y tenemos nuestro alfil que mira, y nuestro alfil que mira, nuestro caballo que puede saltar aquí también, fijaos, hay las flechitas, nuestra dama que puede venir aquí, hay muchas jugadas de ataque. ¿Qué es lo mejor? Nosotros podríamos avanzar el peón, ya es una jugada muy buena, pero si tenemos que elegir entre enroque corto o enroque largo, a nosotros lo que más nos interesa que es enrocarnos en largo. Y tú dices, Rodri, ¿por qué? Si yo me enroco en largo, lo siguiente va a ser lanzar los peones e intentar abrir las columnas para atacar por aquí. Estoy atacando con todas las piezas. Con alfil ejerce influencia. Este alfil también. El caballo puede saltar. La dama puede venir por aquí. Esta torre no juega. Bueno, si lanzo el peoncito y meto el caballo, ya sí que empieza a tener influencia la torre también. Fijaos. Y falta esta torre. Esta torre puede venir aquí al juego e intentar atacar por la columna G. Pero Rodri, las torres son importantes en las columnas abiertas. Pues ábrelo, diablín. Sacrifica G4 ahí. Pero es un peón, da igual. G4 si te comen. Viene la torre y empezamos a atacar con todo, ¿no? Y se produce un ataque aquí devastador. Entonces la jugada de enroque largo aquí es más acertada que enrocarnos en corto. Si nos enrocamos en corto no es mala jugada, pero ya no tiene tanto sentido porque la torre antes que estaba en la columna que podía mirar al rey ya no está. Y lanzar los peones no tiene mucho sentido porque dejaría a mi rey desprotegido. Y lanzar los peones tiene sentido si abro columnas para poder aprovechar con mis torres. Y si no lo voy a poder aprovechar con mis torres, no tiene sentido que empiece a lanzar los peones porque entonces me van a dar mate a mí y no yo a él. Entonces lo más importante aquí, ver un poquito dónde apuntan las piezas, dónde se ha enrocado el rival y qué hacer, qué plan buscar. Nuestro plan sería enroque largo, traer las torres aquí y lanzar los peones para abrir la posición, o también un E5 y potenciar el alfil de D3 junto al alfil de 2, dama y caballo. Ahora vamos a ver otro diagrama. Ese está aquí, estamos aquí, somos blancas, vamos a ver un poquito qué ocurre. Cada uno tiene, pues, puede enrocarse en corto, en largo, los dos. El caballito aquí, caballo F3, caballo F6, una dama por aquí y una dama por aquí. De material estamos igual, ¿no? De material estamos muy parecidos. Bueno, muy parecidos no, estamos exactamente igual, con las mismas piezas exactamente. No hay alfiles, solo hay caballo y dama y torres. Y ninguno se ha enrocado.
Pero vamos a ver qué problema tiene el rival. Tú tienes que elegir para dónde enrocarte. Si te tienes que enrocar en corto, en largo, dejar el rey en el centro. ¿Qué jugada harías, no? En esta posición. Vamos a observar el rey. Al rey le falta colocarse en un lado, el rey del rival, a nosotros también. Pero vamos a ver primero un poquito qué va a hacer el rival. El rival podría enrocarse en corto, pero me doy cuenta que realmente no, porque mi dama está controlando una de las casillas por las que tiene que pasar el rey. Entonces no puede enrocarse porque si no pasaría como que le darían jaque, ¿no? Entonces es una regla que si te están controlando una de las casillas por las que va a pasar el rey a enrocarse, realmente no puedes enrocarte porque caerías como en jaque, ¿no? La dama controla esta casilla por lo que no te puedes enrocar, ya que el rey para enrocarse tiene que pasar por esta y por esta. Ahora mismo no puedes enrocarte, pero largo sí que puedes enrocarte, ¿no? Podrías enrocarte en largo simplemente y traer la torre al juego a la columna D. Si no te puedes enrocar en corto, bueno, y solo puedes enrocarte en largo, si a mí me toca con blanca yo tengo que pensar, vale, yo puedo enrocarme en los dos lados, me están atacando este peón, entonces, me puedo enrocar en corto, me enroco en corto o me puedo enrocar en largo, pero si me enroco en largo me capturan aquí. Lo más importante que es, control del centro, ahora mismo no hay centro, quiero decir, no hay peones que lo ocupen, desarrollo de piezas, ya hemos desarrollado, solo falta unas piezas por ponerlas en juego que son las torres, llevarlas al centro y para eso tenemos que buscar el enroque, ya sea corto o largo. Tenemos que elegir cuál, una decisión importante que puede cambiar el rumbo de la partida. Tú dices, ¿qué hago? Enroque corto, enroque largo, vale. Me están atacando el peón, a lo mejor dices, quiero defenderlo. Una jugada como torre aquí es una jugada fea, nunca la tenemos que hacer. Bueno, no nunca, pero normalmente hay que intentar evitarlo. Lo más importante es la seguridad del rey, es el tercer principio básico de apertura que ninguno lo estamos aplicando de momento porque está nuestro rey en el centro y no nos hemos enrocado. Si falta ese principio de apertura, si nosotros lo conseguimos y el rival no, pues tendremos ventaja, aunque nos caiga un peón, ¿no? Yo me puedo enrocar en corto, dice, venga, me enroco en corto, es muy buena jugada, además protejo el peón y voy a traer una torre al centro. Lo que ocurre que va a hacer él va a buscar enroque largo. Si se puede enrocar en largo, el único problema que hay, ¿cuál es? Que está cayendo el peoncito. Está cayendo el peoncito, pero es mejor que dejarlo en el centro, ¿no? Pueden intentar hacer otra jugada, pero realmente voy a sufrir mucho porque ya la torre se está preparando para venir al centro. Entonces dice, venga, me enroco en largo. Pero fijaos que el problema es que este peón no está defendido. A él le gustaría hacer, si me da tiempo, si yo hago una jugada de pérdida de tiempo, él va a hacer la jugada temática, rey b8, para proteger el peón que no está protegido. El peón del enroque, ¿no? La jugada temática que ya hemos dicho, cuando nos enrocamos en largo, el rey suele dar un pasito a la izquierda o a la derecha, en función de si eres blancas o negras, pero ir a b8 o a b1 para controlar un poquito los peones. Pero ahora mismo nosotros no vamos a hacer h3, nosotros ya entraríamos y el rival tendría esta jugada para intentar protegerse un poquito del tema de jaques y exponer al rey. Pero ¿qué ocurre? Esto sería lo menos malo para el rival, que se enroque en largo, de hecho es la mejor jugada. Pero ¿qué pasa si nosotros en lugar de enrocar en corto nos enrocamos en largo? Fijaos, al enrocarnos en largo dice, ay Rodri, estoy perdiendo un peón, pero lo importante es que la torre, al estar en la columna abierta, evito que te enroques en largo. Y dice, me enroco en corto, pero tampoco puedes en corto porque está la dama mirando, te estoy cortando la trayectoria, al igual que estoy cortando la trayectoria aquí. Significa que el rey está atado, está controlado por nuestras piezas, tanto por la dama de A3 que cubre la diagonal y por la torre de 1 que cubre la casilla de 8 por la que tendría que pasar para enrocarse en largo. Si el rey no puede moverse, el rey está en el centro. Y por los principios de apertura hemos dicho que control de centro, ya no hay centro, desarrollo de piezas, ya las hemos desarrollado, y seguridad del rey. Su rey está inseguro. Entonces es muy posible que el rey, al estar expuesto, vayamos a por el jaque mate. ¿Qué jugada hacemos aquí? Bueno, él, si imagínate, dice, Rodri, pero te dejas el peón. Bueno, si yo me dejo el peón, ¿qué jugada va a venir? Traigo mi torre, esta torre que no está haciendo nada, la traigo al centro. Fíjate, el rey no se puede mover, solo hay una jugada para evitar el mate, que es caballo 4, y lo evita hasta por el momento, porque luego viene torre por 4 y es jaque mate. Para que veáis qué peligro tiene. Y dice, bueno, Rodri, pero es que no te voy a comer el peón. Claro, si me comes el peón me dan mate, pero puedo hacer otra cosa. Bueno, ¿qué jugada haces? Si no te puse enrocar por un lado ni por otro, vas a tener muchos problemas, ¿vale? Si viene, por ejemplo, caballo 4 para evitarlo, sigues sin poder enrocarte y yo iba a traer mis piezas. Entonces, en definitiva, aquí están mucho mejor ya las blancas. De hecho, pueden amenazar cosas como venir aquí o torre por y luego la torre y estoy clavando la dama. Por ejemplo, si me haces una jugada como, no sé, bueno, me puse a hacer F5, pero te estás exponiendo demasiado. Pero imagínate que me haces esta jugada, ya puede existir temas de dama 4 y gano la pieza, o torre por E4, dama por y gano la dama, ¿no? Porque el rey está detrás. Entonces, en definitiva, gente, hay que enrocarse en la medida de lo posible, ya sea corto o largo. ¿Qué diferencias hay? Si yo me enroco en corto, mi rey va a estar un poco más protegido, porque normalmente al enrocarme en largo dejo
un peoncito sin defender. Y en el enroque largo existe la jugada temática que es rey B1 o rey B8 si somos negras. Enrocarse es fundamental, la seguridad del rey es clave, porque si haces todo bien, pero tu rey no lo tienes a salvo, te van a dar jaque mate. Y luego vas a decir, ay no, ¿por qué no me he enrocado? Si Rodri lo decía en el vídeo. Pues sí, diablín, hay que enrocarse normalmente. Siempre no, hay excepciones. Pero si tuviera que decirte enrocarte o no enrocarte, yo te diría que te enrocaras. Luego, algo más. Sí, bueno, hemos visto los diferentes tipos de enroque. Ya sabéis, enroque normal con el caballo defensor, el setup clásico, con el caballo defensor en F3 o con el caballo defensor en C3, ese es el enroque largo. ¿Y qué peón mover? Normalmente el de H3 para no dejar casillas débiles o el de A3. ¿Qué pasa si tenemos el setup que es clásico pero con el fianchetto? O sea, con nuestro alfil. Entonces ya tenemos dos piezas defensoras, el caballo y el alfil de fianchetto. Ahí el peón que se mueve pues ya es el que está movido, ¿no? El de G3 que hace el triangulito para que el alfil se coloque enfrente del rey y pueda ejercer influencia por la diagonal a la vez que protege a nuestro rey. ¿Cuál suele ser un método de ataque contra los enroques con fianchetto? Cambiar el alfil de fianchetto para que las casillas queden débiles y solo quede la estructura de peones, dejando las casillas débiles al no estar tu alfil protegiendo al rey. Sería simplemente eso, gente. Espero que os haya ayudado este vídeo y cuando lo veáis digáis, vale, ahora me queda más claro, he visto ya algunas características del enroque, porque es importante y por qué no. Cuando seamos flexibles, cuando tengamos la posibilidad de enrocarnos en corto o en largo, tenemos que ver qué nos viene mejor. Si corto o largo. Largo es un poquito más agresivo y siempre que ganemos un tiempo suele ser una buena jugada. También es verdad que te la juegas un poquito más porque tu rey está más desprotegido, pero también estás atacando, ¿no? Entonces es un poco, siempre hay cosas a favor y cosas en contra, tienes que valorarlo tú. Yo diría que probaras un poquito los dos, aunque siempre hay aperturas que favorecen más un enroque que otro. Por ejemplo, la siciliana suelen ser enroques opuestos, ¿no? Uno se enroca en corto, otro en largo y vamos al ataque, ¿no? Lanzamos los peones del enroque opuesto para abrir las columnas contra tu rey. Espero que te haya gustado, así que si te ha gustado no dudes, gente, en suscribirte, ven a jugar la liga y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos, gente, chao chao.